Y hola, ¿qué tal chicos? Vamos a continuar con el curso de electrónica digital. Hoy vamos a entrar al capítulo 2, que serían compuertas lógicas y álgebra booleana, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un poco de introducción para ver de qué más o menos de qué trata este tema, ¿de acuerdo? En sistemas digitales, más específico en un circuito digital, este va a estar compuesto de un conjunto de compuertas, ¿de acuerdo? No estamos viendo todavía qué son las compuertas, pero prácticamente son dispositivos que realizan diferentes operaciones, como por ejemplo la suma o la multiplicación de ¿qué? De entradas. ¿De acuerdo? De entradas. ¿Cuáles son las entradas? Son básicamente estas, ¿no? Son el conjunto de datos. El conjunto de datos, las entradas son el conjunto de datos, ¿vale? Y esos datos pueden ser unos o ceros, ¿de acuerdo? Eso va a depender de cada circuito, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esas entradas pueden ser unos y ceros, pueden ser la cantidad que se necesite, ¿de acuerdo? Esos van a depender estas operaciones del conjunto de datos en la entrada, ¿de acuerdo? Y estas compuertas van a estar en función de combinaciones, ¿de acuerdo? Y las combinaciones se van a dar, como ven aquí, 2 a la n, donde n es el número de entradas. Va a depender del número de entradas las combinaciones que va a tener el circuito digital. Teniendo esas combinaciones, se va a poder hacer una tabla de verdad, que básicamente son las operaciones que van a realizar, las compuertas, ¿de acuerdo? Va a depender del número de combinaciones también, las compuertas, ¿vale? Y la tabla de verdad va a ser las operaciones que va a realizar cada compuerta, ¿vale? Aquí tengo un pequeño ejemplo. ¿Qué tal si pensamos que un circuito digital de 3 entradas, aquí están las entradas A, B, C, donde aplicamos o necesitamos saber el número de combinaciones, ¿no? Usando la fórmula 2 a la n va a ser 2 a la 3, porque el ejemplo dice que tiene 3 entradas. Entonces, ¿cuántas combinaciones tendríamos? Tendríamos 8 combinaciones, ¿vale? Y esas combinaciones ya están anotadas aquí. Son 8 combinaciones. Aquí está la combinación 1, la combinación 2, la combinación 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 combinaciones. Y dependiendo a todas las combinaciones y al número y conjunto de compuertas, vamos a tener una determinada salida, ¿de acuerdo? Ya sea un 1 o un 0 para distintos tipos de circuitos digitales. La salida va a depender de ¿qué? Del número de entradas, y el conjunto de compuertas, ¿no? El circuito digital en sí, que va a realizar la función que vamos a necesitar para la salida, ¿de acuerdo? Ahora vamos a entrar a lo que se denominarían las funciones. Las funciones prácticamente son las operaciones que realizan las compuertas lógicas. Por ejemplo, en este caso tenemos una multiplicación de 3 entradas, ¿no? Donde la rayita que vemos arriba en el B y en el C son negados, ¿vale? Es decir, que esas entradas están negadas. Que prácticamente la negación, o en este caso el NOT, como lo dicen, es prácticamente una compuerta lógica que más adelante la vamos a ver a más detalle, ¿de acuerdo? Pero prácticamente las funciones se dividen en dos: en función en forma de suma de productos y función en forma de producto de sumas, ¿de acuerdo? Vamos a usar durante todo el curso la primera, ¿vale? Una función en forma de suma de productos. Como vemos,
están sumándose ¿qué? Productos de entrada, ¿de acuerdo? B por C es un producto y se están sumando a diferentes productos de las entradas, ¿de acuerdo? Por eso se le llama una función en forma de suma de productos. En el otro caso tenemos una función en forma de producto de sumas, donde aquí tenemos una suma, pero la estamos multiplicando a otra suma de productos, ¿no? De entradas, ¿de acuerdo? A eso se le denomina función en forma de producto de sumas, pero vamos a usar la primera, una función en forma de suma de productos. Posterior a eso vamos a entrar a lo que se denominarían las compuertas lógicas. Como les digo, estas compuertas lógicas hacen operaciones como suma o multiplicación, ¿vale? Y en algunos casos, como vamos a ver en el caso del NOT, lo va a negar. Prácticamente la entrada que está entrando, ya sea un 0 o un 1, va a ser a lo contrario, ya un 1 o un 0, ¿de acuerdo? Pero vamos a verlo en este momento. Comenzamos con la compuerta lógica OR. La OR básicamente va a realizar la suma, ¿de acuerdo? Donde aquí vemos, esta es la simbología de un OR, ¿de acuerdo? Donde A y B son las entradas. Ahorita estamos trabajando con ¿cuántas entradas? Con 2, ¿de acuerdo? A y B es la entrada y S va a ser la salida, ¿vale? Como estamos diciendo que este OR es una suma, como vemos aquí, la salida S va a ser la suma de las entradas A más B, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos su tabla de verdad, donde A y B son las entradas y S la salida. Y correspondientemente ahí tenemos, aquí podemos aplicar lo que habíamos dicho, el número de combinaciones, ¿no? 2 a la 2, aquí sería 4 combinaciones, ¿no? 4 combinaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos entradas, A y B. Entonces tendríamos 4 combinaciones para realizar la tabla de verdad. Y como vemos aquí están las 4 combinaciones. Y para poder hacer esta tabla es muy fácil. Podemos realizar una suma de las entradas. 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 sería 2, ¿no? Pero en circuitos digitales, en electrónica digital, solo se usan los ceros y los unos, no hay 2, entonces tendría que ser 1 obligatoriamente. Es una forma de verlo, ¿no? Pero no, también pueden memorizarse o como quieran. Vamos a la siguiente compuerta, que es la compuerta AND. La AND, aquí tenemos su simbología, es diferente a la OR, donde aquí tenemos las entradas A y B y F en este caso va a ser la salida. La AND prácticamente va a multiplicar las entradas, ¿de acuerdo? Las entradas que entran a esta compuerta, donde como podemos ver F va a ser la salida y la AND que hace multiplica, ¿no? Entonces aquí tendríamos la multiplicación de las entradas A por B. Aquí tendríamos su tabla de verdad y como vemos, igual, como son dos entradas, sería 2 a la 2, ¿no? Y sería 4 combinaciones y aquí tendríamos las 4 combinaciones, ¿de acuerdo? Para realizar esta tabla de verdad podemos hacer una multiplicación así, sin más. Por ejemplo, la entrada A por la entrada B, 0 por 0 va a dar 0, 0 por 1 va a dar 0, 1 por 0 va a dar 0 y 1 por 1 va a dar 1. Es una forma de verlo también, ¿no? La siguiente compuerta es la compuerta NOT. ¿Esta qué va a hacer? Va a negar la entrada que tiene en la compuerta. Y esta es su simbología. Por ejemplo, donde Y va a ser la salida y A la entrada. Una entrada, ¿no? Y ahí tenemos su operación, donde Y la salida va a ser igual al negado de A. ¿De acuerdo? Y como solo es una entrada, 2 a la 1 sería 2 combinaciones. Y aquí tendríamos las 2 combinaciones. Y como dice que es su negado, entonces la entrada en 0, su salida va a ser 1. Si fuera 1, su salida va a ser 0. Entonces estamos negando, ¿de acuerdo?
solo la estamos negando. Vamos con la NOR. La NOR prácticamente es el negado de la OR. ¿Qué quiere decir? Aquí está su simbología, donde es similar, pero la diferencia va a estar en que va a tener un circulito, ¿no? Ahí, que va a decir que es una NOR, que lo están negando. Tenemos dos entradas y una salida acá, y su operación va a ser la siguiente. La K va a ser la salida, y donde vamos a tener un negado de la suma de las entradas. Como vemos, A más B es una OR, pero si la negamos va a ser una NOR, ¿entienden? Y aquí está su tabla de verdad. Para realizarlo pueden hacer la operación que les dije, ¿no? Como es una NOR, prácticamente es una OR negada, podemos hacer una suma. 0 más 0 va a dar 0, pero negado va a ser 1. 0 más 1 va a dar 1, pero negado va a ser 0. 1 más 0 va a ser 1, pero negado va a ser 0. 1 más 1, 2, ¿no ves? Pero como no hay 2 en digital, va a ser 1, pero negado va a ser 0. ¿Entienden? Vamos con la compuerta NAND. La NAND es la negación de la AND. Y aquí está su simbología. Como vemos es similar. ¿Dónde va a estar la diferencia? En este circulito ahí, ¿no? Que lo pone, que lo está diciendo que es una NAND. ¿Vale? Va a tener la entrada AB y la salida T. ¿Qué operación hace? Por ejemplo, en la salida vamos a tener una AND, pero negada. Es decir, la multiplicación de las entradas, pero negado, ¿no? Eso sería. Y su tabla de verdad, aquí la tenemos. Como son dos entradas, vamos a tener 4 combinaciones, ¿no? Y como más antes hemos dicho que es una multiplicación, podemos decir que 0 por 0 va a dar 0, ¿no? Pero negado va a dar 1. 0 por 1 va a dar 0, pero negado va a dar 1. 1 por 0 va a dar 0, pero negado va a dar 1. 1 por 1, 1, pero negado 0. Así es como funciona su tabla de verdad. Vamos con la XOR. Esta es un tipo de compuerta especial, donde su simbología es la siguiente. Y como vemos aquí en el ejemplo, vamos a tener dos entradas y una salida W. ¿Vale? Entonces, ¿cómo va a ser su función o su operación? W, la salida va a ser el negado de la entrada A por la entrada B más la entrada A por el negado de la entrada B. Esa va a ser la operación que realiza esta compuerta. Pero la vamos a simbolizar de esta manera, donde vamos a tener las dos entradas, pero en el medio vamos a tener un círculo con un más en el interior que nos va a indicar que es una XOR, ¿vale? Vamos con la XNOR. La XNOR es el negado de la XOR. Como vemos, tiene el mismo simbología, pero como siempre el negado va a ser el circulito que lo caracteriza, ¿no? Ahí, aquí vamos a tener dos entradas y una salida J. ¿Qué operación va a realizar? A ver, en la salida vamos a tener la siguiente operación. La multiplicación de la entrada A por la B más el negado de la entrada A por el negado de la entrada B. Y la vamos a simbolizar de esta manera también. Es una XOR pero negada, ¿no? Genial. Su tabla de verdad va a estar dada por la siguiente manera. De 0, 0 vamos a tener un 1. De 0, 1, un 0. Y de 1, 1, un 0. Y de 1, 1, un 1. En el caso del XOR que nos habíamos saltado, va a ser de la siguiente manera. 0, 0 va a ser 0. 0, 1 va a ser 1. 1, 0 va a ser 1. Y 1, 1 va a ser 0. Es decir, los del medio van a ser unos. En el caso de la XNOR, los del medio van a ser ceros, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí en el lado derecho, tenemos otra simbología para cada compuerta. A esta se le llama la simbología rectangular, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejercicio con este tipo de simbología también. Debido a que en las computadoras no se pueden hacer mayormente estas simbologías que vemos aquí, así que a veces también usa en preguntas esta simbología, la simbología rectangular, pero vamos a resolver ejercicios. En sí representan lo mismo, solo que simbólicamente diferente, ¿de acuerdo? Vamos a pasar
a los teoremas de las diversas funciones. Vamos a empezar con el teorema de Boole, ¿vale? Que prácticamente se va a dividir en teoremas de una variable, teoremas de múltiples variables y teoremas especiales, como vemos aquí. Los teoremas para una sola variable van a ser lo siguiente. En el caso de la suma en el OR vamos a tener lo siguiente. Una entrada más 0 siempre va a dar la misma entrada. Una entrada más la misma entrada va a ser la misma entrada. Una entrada A más 1 va a ser siempre 1. Una entrada A más un negado de A, o sea, una entrada más el negado de la misma entrada va a dar 1 igual. Una entrada negada más 1 va a dar 1. Una entrada negada más otra entrada más la misma entrada negada va a dar una entrada negada. Eso nomás está tratando de decirnos estos teoremas de una variable. En el caso de la multiplicación, en la AND, vamos a tener que una entrada por cualquier entrada por 0 va a dar 0. Una entrada por la misma entrada va a dar la misma entrada. Una entrada por 1 va a dar la misma entrada. Una entrada por su negado va a dar 0. Y la entrada negada por la misma entrada negada va a dar la misma entrada negada. ¿De acuerdo? Eso está tratando de decirnos estos teoremas, ¿vale? En teoremas de múltiples variables vamos a ver que las operaciones booleanas o algebraicas de las entradas en las compuertas va a ser conmutiva. O sea, va a regir la conmutividad. Es decir, no va a importar si multiplico A por B, va a ser lo mismo que B por A. O que si sumo A más B, va a ser lo mismo si sumo B más A. Y va a ser asociativa. Va a corregir también la asociatividad. Es decir, en una multiplicación de 3A por B por C, no va a importar si multiplico primero el A por B y luego por el C, o primero el B por el C, luego multiplico por A. ¿De acuerdo? Va a ser lo mismo. En el caso de la suma también. No me va a importar si sumo A más B y luego le sumo C, o si sumo primero B más C y luego le sumo A. Eso te está tratando de decir. En el caso también va a regir la distributividad. Es decir, podemos multiplicar A por B, luego A por C. A por B, luego lo podemos sumar más A por C. O en el caso de la suma, el producto de sumas de entradas. Puedo multiplicar primero A por C, luego más A por D, y luego más B por C, luego más B por D. Eso te está tratando de decir, ¿vale? En cuanto a los teoremas especiales, estas ya han sido demostradas, por eso se le denomina teoremas especiales. Aquí no vamos a entrar en demostraciones y vamos a regirnos directamente en los resultados. Es decir, una entrada A más una entrada B por B va a ser la entrada A. Es decir, es un teorema especial, ¿no? Que ya está dada su resultado. Estos teoremas especiales lo pongo debido a que se usa mucho y vamos a usarla mucho, ¿ya? En cuanto a los teoremas de Morgan, estos teoremas son muy importantes. La vamos a usar a menudo y muy seguido, debido a que ¿qué nos dicen? Nos dicen que la multiplicación de entradas negadas es igual a la suma de cada entrada pero negada. ¿Entienden? Y la suma de entradas negadas va a ser igual a la multiplicación de cada entrada pero negada, ¿vale? Estos teoremas de Boole, de Morgan, ¿en qué nos van a ayudar? Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que las funciones tienen que estar cada variable afectada una por vez para poder operarlas.
Por ejemplo, si tenemos una función de esta manera, esta no nos va a servir. ¿Por qué? Porque, como vemos aquí, acá a estas dos variables la está afectando un not. Y a estas dos variables igual la está afectando un not. Para poder operarlas tenemos que conseguir de que cada variable esté afectada una por vez. Entonces, ¿cómo sería eso? Es decir, a cada variable solo le puede afectar un not, por así decirlo, ¿no? No la puede afectar, o sea, puede estar de esta manera. A la variable b le está afectando un not, y a la variable c también, ¿vale? A la entrada b y a la entrada c lo está afectando un not, pero separado, ¿no? No como en el caso de arriba, donde a la variable b y a la variable c le está afectando al mismo tiempo el not, ¿no? Eso no nos beneficia, ¿de acuerdo? Tiene que estar de esta manera, tiene que estar afectada una variable por vez. No puede afectar un not a dos variables, tiene que afectar una sola por vez. Y en eso nos va a ayudar este teorema de Morgan para poder separar las negaciones de cada variable, ¿de acuerdo? En el siguiente video vamos a ver un ejemplo, con eso creo que se va a entender mejor. Entonces, hasta la próxima, chicos.